Ahora sí. Sí. Sí, podemos empezar. Son 4 en punto. Sí, son las 4 de la tarde de hoy, 21 de enero del 2021, jueves, día de clases en el curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, que ya hemos recorrido en gran parte la mayor cantidad de temas. Nos falta complementar con algunas informaciones acerca de aspectos que por diversos motivos, principalmente por el retiro de algunos alumnos, pues no se pudieron realizar en las exposiciones correspondientes. Entonces, en función de eso, vamos a trabajar en esta clase con algunos temas pendientes del romanticismo hispanoamericano, ¿no? Como sabemos, el romanticismo hispanoamericano fue un movimiento, una etapa, una corriente literaria, podríamos decir, siguiendo a Pedro Enríquez Ureña, muy importante en toda nuestra tierra hispanoamericana. Ciertamente el influjo vino desde Europa, pero cada uno de nuestros países o cada una de las grandes regiones de nuestro inmenso continente, como había sido lo usual, tomaron estos elementos, estos motivos, estas obras, estos libros, estos autores, tomaron todo este material de ideas, de símbolos, de metáforas, de propuestas literarias, tomaron del vasto repertorio de las literaturas europeas, occidentales, con las cuales nos ligan múltiples lazos, no solamente idiomáticos, sino también culturales, históricos, en fin, de otra naturaleza. Pues, somos parte nosotros de la cultura occidental. Y entonces, dentro de ese contexto, pues hemos tenido nuestra propia versión del romanticismo hispanoamericano durante el siglo XIX, desde 1830 hasta 1880 aproximadamente, es decir, un lapso, es decir, la mitad del siglo, el 50% del siglo XIX estuvo relacionado con el movimiento del romanticismo, que, como ya hemos indicado, en su momento se inició oficialmente con la literatura argentina, que dicho sea de paso, en este país el proceso de desarrollo del romanticismo fue más amplio que en todos los demás países de América Latina. Creo que está la señorita Garriaso, si no me equivoco. Sí, doctor. Ya, entonces para saber quiénes están presentes y a quiénes nos estamos dirigiendo. Entonces, señorita Garriaso, que está asistiendo, estábamos haciendo la introducción a la clase de hoy para señalar que en esta reunión vamos a complementar información acerca del romanticismo hispanoamericano, que es el movimiento, digamos, más o uno de los más importantes del siglo XIX, y por razones ajenas a lo que habíamos planificado, han quedado algunos temas pendientes del romanticismo hispanoamericano, y por eso les pido que abran ese archivo con el que hemos trabajado en clases pasadas. A ver, es el archivo que corresponde a las semanas 12 y 13. Ahora, en ese archivo que dice semana 12 y 13, es un archivo del 8 de enero, ahorita Garriaso le ruego abrir ese archivo de las semanas 12 y 13, y allí pues vamos a retomar, ¿dónde está esto? Sí, vamos a retomar desde la página 14, ¿no? Y como he redactado una introducción, pues me voy a permitir leerla, porque además de ese modo le dan a ustedes también una lectura y pueden
estar al tanto de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho, de lo que está pendiente. Por eso decimos aquí en la página 14 de este material que está en el aula virtual, decimos, para completar información acerca de autores del romanticismo hispanoamericano, sobre los cuales no se han ofrecido datos mínimos, pese a que son figuras importantes de esa larga e importante producción de nuestras letras del siglo XIX, vamos a ofrecer una imagen de ellos, con la finalidad de que los alumnos complementen y profundicen sus conocimientos acerca de estos escritores o escritoras. Hasta el momento no ha aparecido ninguna escritora, ahora va a aparecer una, ¿no?, que hicieron contribuciones a nuestras letras, sea desde sus respectivos países o desde una situación de exilio, que ocurre muchas veces que un autor nace en un país o una persona nace en un país y desarrolla su obra literaria en otro país, ¿no? Puede ocurrir también. Entonces hay que estar al tanto de todas estas variables espaciales, temporales, familiares, porque los escritores, como los seres humanos, eso estamos desplazando constantemente en el espacio y a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre con los escritores, que estos escritores o escritoras que hicieron contribuciones a nuestras letras, sea desde sus respectivos países o desde una situación de exilio, porque algunos de ellos permanecieron en sus países, ¿no?, o establecieron nuevos contactos y desarrollaron sus obras, pero sin perder su punto de vista con sus respectivas patrias de origen. Es decir, que en el siglo XIX ya tenemos el caso de algunos escritores que, habiendo nacido en nuestro continente, sin embargo, excepcionalmente, no es el caso más frecuente, estos escritores luego en algún momento se marcharon de sus países de origen y se fueron a Europa, ¿no? Se fueron a Europa. Y ya que hemos hablado de exilio, ¿no?, el exilio es un concepto muy importante, como un factor siempre presente en las vidas de nuestros autores, cabe distinguir entre, uno, el exilio involuntario y forzado a que se vieron sometidos algunos de nuestros antepasados literarios. Por ejemplo, Esteban Echeverría, José Mármol, Domingo Faustino Sarmiento, entre otros, todos ellos obligados a salir de sus países por la larga y rigurosa dictadura rosista. Es decir, que en el siglo XIX tuvimos dictadores. Claro que es en el siglo XX donde en la novela hispanoamericana principalmente se desarrollarán novelas alusivas a dictadores también hispanoamericanos, ¿no? Pero ya en el siglo XIX, que es el siglo que estamos estudiando, quizás la dictadura más férrea, que duró más tiempo, que exilió a más escritores, porque todos estos escritores eran literariamente románticos, todos estos que he mencionado, quizás otro que ahora olvido, todos ellos se vieron obligados a irse a Uruguay o a Chile, principalmente, ¿no? Entonces ese es el exilio involuntario, cuando a algún escritor lo expulsan de su país y se ve obligado, él y su familia, a irse a otro lugar, ¿no? Y la otra posibilidad, asimismo otras figuras, se acogieron al exilio voluntario y viajaron a países europeos, España, Francia, y ahí continuaron su labor literaria. Veamos unos y otros casos basándonos en los datos que ofrecen conocedores más cercanos de nuestros complicados procesos literarios. Es la situación del exilio voluntario, es decir, el caso de alguien que decide irse, ¿no?, por su familia o por su propia voluntad o porque se casó, entonces con el esposo o con la esposa se va a otro país, se muda de país, ¿no? O la familia se va, el escritor todavía es menor de edad, se va con la familia, ¿no? Sean todas estas posibilidades que son pues así infinitas. Entonces, entre estos autores que están dentro de lo que llamamos el exilio voluntario, está Gertrudis Gómez de Avellaneda, debe decir, de origen cubano, ¿no? Entonces, la primera escritora que estamos mencionando es de origen cubano, pero que por razones familiares continuó su valiosa producción literaria en España, aunque nunca olvidó sus nexos con la amada patria caribeña, ¿no?
Entonces también en la literatura española se estudia a esta escritora porque ella vivió gran parte de su vida en España y produjo obras importantes. Antecesores suyos, es decir, de Gómez Avellaneda, en esta labor de sentar las bases de la naciente cultura cubana fueron José María Heredia, de la generación libertadora o liberadora, ¿no? Que también murió en el exilio, salió de Cuba y ya no volvió a Cuba. Y José Martí, uno de los iniciadores del modernismo, de quien ya hemos hablado en clase, y que luchó sin poder ver a Cuba libre de los lazos coloniales de España. Recordemos que Martí murió en 1895 y la independencia cubana recién se consolidó en 1898. También incluiremos información en estos materiales, información sobre José Mármol, argentino, figura descollante del romanticismo hispanoamericano y uno de los activos opositores de la dictadura de Rosas. Mármol también vivió el exilio forzado e involuntario, pero tuvo la fortuna de ver caer al dictador Rosas, contra el que había luchado toda su vida, ¿no? Es el caso de José Mármol. Dos autores más serán recordados. Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Gran romántico, literariamente hablando, ¿no? Del Río de la Plata, y que llegó a ejercer la presidencia de su país y desde allí impulsó una modernización, aunque es criticada su labor de exterminio del gaucho y del nativo argentino, ¿no? Sí, esa es la gran paradoja de Sarmiento. Bien, de todos modos hay que destacar su propósito de aportar a la literatura hispanoamericana del siglo XIX con su clásico Facundo, civilización o barbarie, y las polémicas que sostuvo con el propio Andrés Bello, figura de la generación libertadora, acerca del uso mismo del idioma español en el contexto de la extensa y heterogénea literatura hispanoamericana a la que pertenecemos, ¿no? A la cual se han incorporado otras tradiciones. Entonces hemos mencionado a Gertrudis Gómez, ¿no? Dentro de este grupo de escritores. Gertrudis Gómez, primera escritora que mencionamos en este panorama, exilio voluntario, se fue a España, se instaló en España. Mármol, que en cambio sí sufrió el exilio forzado, ¿no? El exilio político, pero que tuvo la suerte de diríamos, ver caer a ese dictador feroz que fue Rosas en el siglo XIX. Luego la otra figura importantísima, que es Domingo Faustino Sarmiento, gran romántico también, y que precisamente destacó tanto en el campo de la literatura como en el campo de la política, porque él llegó a ser presidente, nada menos, ¿no? Nada menos de Argentina, en un momento muy importante. Impulsó el proceso de modernización de ese gran país, lo convirtió en una gran potencia a nivel mundial, eso hay que reconocerlo, ¿no? Se volvió un país exportador de materias primas, de carnes, es el gran país donde había vivido y prácticamente desapareció el gaucho, y desapareció precisamente en la época, por los mismos años en que Sarmiento, diríamos, en forma un poco contradictoria, incomprensible, de un lado impulsó la modernización de su país, pero de otro lado, mediante esa política, también cometió, digamos, el exceso de propiciar la desaparición de los gauchos. Es en ese contexto que aparece el Martín Fierro también como la voz del gaucho que protesta contra este exilio dentro de su propio país, que sería otra forma de exilio también la que se plantea en el Martín Fierro. Quizás hablemos un poquito de eso un poco más adelante, ¿no? Bueno, y este famoso libro, Facundo, civilización o barbarie, que es un libro también emblemático del siglo XIX.
¿Quién está presente? ¿Solo la señorita Garriaso? Sí, solo la señorita. Señorita Garriaso, una pregunta de estos autores que hemos mencionado, ¿recuerda haber leído algo de ellos o tener alguna información sobre ellos? Lamentablemente no he leído Ya. alguna obra específica. Entonces de vamos ellos. vamos a dar unos datos sobre estos escritores, ¿no? Entonces comenzamos ya en la página, si está siguiendo la lectura, por favor, siga la lectura para que pueda familiarizarse con los conceptos. Estamos en la página 15, la primera autora de la que vamos a hablar es Gertrudis Gómez de Avellaneda, primera mujer que mencionamos dentro de este panorama del siglo XIX, ¿no? Que vivió entre 1814 y 1873. Esta famosa poeta cubana es sin duda uno de los altos valores literarios de América, aun cuando su obra no tenga nada de americana y sí mucho de española. Nacida en Puerto Príncipe, Cuba, 1814, hija de un español, don Manuel Gómez de Avellaneda, y de una criolla, doña Francisca Arteaga, revelóse desde niña como un talento precoz. Afanábase por conseguir libros en que ilustrarse. Por falta de maestros, hubo de formarse su cultura eminentemente clásica por sí sola. Y desde muy pequeña componía ya versos y dramas. Sus modelos fueron los poetas del llamado neoclasicismo español del siglo XVIII, del siglo anterior, ¿no? Entonces ella se orientó más hacia los autores del pasado, no sus propios contemporáneos, sino escritores clásicos del neoclasicismo, de los cuales tomó muchos elementos. Entre ellos están Quintana, Meléndez, Arriaza, caracterizados todos por su frío academicismo y su retórica ampulosidad. Descontenta de sus primeras preocupaciones, Gertrudis Gómez confesó que las quemó todas, pero luego volvió a escribir bastante, como lo hizo durante toda su vida. En 1836 se embarcó con su familia en Santiago de Cuba y fue entonces cuando escribió su célebre soneto Al partir, ¿no? Usted va a encontrar en las antologías de la literatura hispanoamericana, va a encontrar casi con seguridad en todas ellas este famoso soneto que vamos a leer ahora, ¿no? Que es de los que se han conservado como uno de los clásicos que trata este tema precisamente del alejamiento de la patria. Pero decimos, antes de transcribir este famoso soneto, que vamos a comentar con usted, vamos a ofrecer otro párrafo más que da cuenta del valor que le concede una especialista mexicana. ¿Qué dice una autora mexicana? Gertrudis Gómez de Avellaneda representa un caso singular en la literatura hispanoamericana. En primer lugar, porque la situación social de la mujer en el siglo XIX no le permite el acceso directo al mundo cultural y político, y porque además en ella se mezclan con homogeneidad sorprendente el espíritu clásico y los recursos innovadores del romanticismo. Muy joven, Gertrudis Gómez de Avellaneda salió de Cuba para radicar en España, donde murió. El hecho de abandonar su tierra y verla después en perspectiva fue determinante en su obra literaria. Sobresale de entre su obra un poema, Al partir, que justamente recoge la emoción de ese alejamiento de la tierra natal. Gertrudis Gómez fue además una mujer que amó apasionadamente y supo transmitir al papel la fuerza de ese alojamiento. Entonces aquí hemos transcrito el poema y señorita Garriaso, por favor le pedimos que lea ese soneto que está en la página 16, le vamos a decir, se le conoce como Al partir, pero los versos del soneto pues ya son precisamente un desarrollo de esa emoción que seguramente sintió ella
al momento de dejar su país, ¿no? ¿Podría usted leer, señorita Garriaso? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Al partir, Sí, perla del mar, estrella de occidente. siga. ¿Qué pasó? No le escuchó. Si alguien entró, Sí, ¿está la señorita Dunker. Garriaso? Sí está, pero parece que algún problema tiene Tiene algún la- problema. Acaba de ingresar la señorita Dunker, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, doctor. Profesor, Ya. Sí, ahí está la Entonces, señorita Garriaso. ya, señorita Garriaso ya tuvo problemas, creo, sí, con lo el... que pasa es Ya. que Entonces, sí, comience la usted, señal por favor. está cortando. Sí, sí, ocurre eso, Sí. por eso yo estaba esperando, no hay problema. Y de paso invitamos a la señorita Dunker a seguir en este diálogo y le hemos pedido a usted, señorita Garriaso, que lea este famoso, es un poema famoso de esta escritora hispanoamericana que Voy se... a Sí, salir de la sala sale para y vuelve a reiniciar entrar. mi modem y Ya. vuelvo a entrar. De acuerdo, De le acuerdo. esperamos, no hay problema. Estamos esperando a la señorita Garriaso para que pueda ella leer el soneto de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que está en la página 16 de nuestro material del curso. Parece que ha tenido ciertos problemas para ingresar. Nos acompaña también la señorita Dunker, si no me equivoco. O, ¿quién está además de Dunker? Está... Solamente las dos. la Esta es de señorita Dunker, Garriaso ¿no? y la Cintia señorita Dunker. no hay Bueno, más. esta Dunker Sí, está... profesor. Ya, y la señorita Garriaso todavía no ha podido ingresar. Sí, dijo que iba a resetear su Sí. modem para poder... Ujú. Bueno, estábamos hablando, señorita Dunker, de esta escritora cubana, Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es un caso singular porque ella nació en Cuba, por tanto es Cuba es su patria, pero creo que por razones familiares ella muy joven, bueno, fue primero una lectora, ¿cómo se dice?, precoz, como Martí, ¿no? O como Darío, sería más claro, así como a Darío le llamaban el niño poeta o el niño genio en toda Centroamérica, y bueno, luego el joven genio, cuando ya él recorrió gran parte de nuestro continente, igual le decían a Gertrudis Gómez en Cuba, la denominaban como una lectora, una mujer muy interesada en el conocimiento de la literatura, que en Cuba ciertamente no tuvo todas las oportunidades. Cuba era una colonia, sí creo, no sé exactamente qué año se va ella, pero sin duda la situación no era ideal para ella, que era una persona muy interesada en culturizarse y además no solo en ser lectora, sino en ser escritora. Y para ello, como hemos señalado, no se, diríamos, en todo caso, no le dio mayor interés al romanticismo, que era el movimiento al cual ella pertenecía, ¿no? Los románticos hispanoamericanos eran sus contemporáneos, ¿no? Argentinos, mexicanos, uruguayos, chilenos, etcétera, peruanos, pero ella más bien, en fin, por razones propias de su opción personal, ¿no? Ella se interesó más bien
en los escritores españoles del siglo anterior, del siglo ya no XIX, sino del XVIII, ¿no? Siglo XVIII, escritores de la época del neoclasicismo, que fueron a su vez los maestros de la primera generación libertadora, entre ellos de Andrés Bello, como ya hemos recordado hace muchas clases atrás, ¿no? Entonces el de ella, el de Gertrudis Gómez, es el caso de una escritora que nace en un país, pero luego se va a radicar a otro país donde se instala y además se desarrolla ahí como escritora de la península, y por ello Gertrudis Gómez se le identifica tanto como cubana y igualmente como podríamos decir hispana, ¿no? Pues tuvo esta vida que la llevó a establecerse en España. Señorita, no ha podido entrar hasta ahora, señorita Garriazo. Señorita Dunker, ¿podría leer ese poema que está en la página 16 de nuestra material de lectura? ¿El que se titula Al partir? Sí, sí, por favor. Era justamente la que... A ver, pero ya que se demora, le daremos otra oportunidad más adelante. A ver, lea el soneto. Ya. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo, la noche cubre con opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma dirigente, para arrancarme del nativo suelo, las velas sisa y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido. Doquier que helado en su furor me impela, tan dulce nombre halagará mi oído. Ah, que ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas cortas y silenciosa vuela. Sí, bueno, entonces el poema, como vemos, es el poema de la despedida, ¿no? Evoca el momento en que, como decir, que está en la situación en que va a partir el buque en el cual ella viajará, porque recordemos que en esa época la única forma de viajar así en grandes distancias era mediante el modo marítimo, ¿no? Había que cruzar el océano, que es lo que ella hace, cruzar el océano desde Cuba hasta España, hasta la península. Son miles de kilómetros, pero sin duda el viaje que hizo Garcilaso en el siglo XVI fue mucho más extenso. Imagínense usted desde el Cusco hasta España. Bueno, pero eso fue, diríamos, 2 o 3 siglos antes del siglo XIX. Ahora estamos en el XXI. Bien, ¿usted ha leído alguna opinión sobre el poema? En general, con toda confianza, ¿qué le parece este pequeño poema, señorita Dunker? Por el esmero, el cuidado en el lenguaje, en la rima, tiene concordancia con lo que dijo usted, ¿no? De que ella, en vez de, ella retomó, ¿no? Los estilos, algunos estilos pasados en su obra. También se puede ver esas sensaciones de el mar como símbolo también del proceso de migración, ¿no? Que es todo, de hecho, el cruzar todo el mar se puede ver como símbolo de ese proceso, que son justamente las olas las que la van a llevar para a un nuevo terreno, a una nueva situación. También la añoranza de dejar a su país de origen, ¿no? Claro. A Cuba. Así es. Bueno, esas son las cosas que podría... Sí, pues es un soneto muy tradicional, como usted lo ha dicho, con rima, con una métrica, probablemente sea el endecasílabo. Recordemos que ella era una persona, en lo literario le gustaba más bien lo clásico o el neoclasicismo. Por eso es que el soneto
diríamos, respeta todas estas formalidades del verso en español, y en cuanto al número de sílabas, en cuanto a las rimas, y en cuanto al desarrollo mismo del tópico, que es el tópico del viaje, de la despedida, de la pena, de la melancolía, como diría Rubén Darío, la melancolía que siente esta escritora. Y sin embargo, según se dice, volvió a Cuba en algún momento, y en esa oportunidad fue muy bien recibida por sus compatriotas, sin duda, ¿no? Dice, aquí vamos a continuar, decimos, agregaremos de las páginas de otra obra clásica de nuestras letras del siglo XIX algunos datos que pueden incentivar el interés por esta autora poco estudiada. Señalan Fermín Estrella y Suárez Calimano, cuyas páginas seguimos. Luego estaban describiendo cuál fue su ruta en España. Dice, luego de una corta permanencia en Burdeos, es Francia, ¿no?, se radica con los suyos en La Coruña primero. Coruña es el norte de España, si no me equivoco, y después en Sevilla, ¿no?, que es la parte sur de España, y por último en Madrid, donde vivió casi siempre entregada a su copiosa labor de poetisa, novelista y autora dramática, rodeada de la admiración de sus contemporáneos. A Cuba volvió solo en 1859, y en esa oportunidad fue recibida triunfalmente. En 1864 partió de nuevo a Madrid. En esta ciudad murió a los 59 años. Murió relativamente pues, una edad en que tranquilamente podría haber seguido viviendo, ¿no? Esta inspirada e incansable escritora, que al principio se dio a conocer con el seudónimo de La Peregrina, se me cerró página 16, un minuto por favor, acá estamos ya, sino que había una corrección, disculpe, acá estamos y ya. Bueno, ¿no? Esta inspirada e incansable escritora, que al principio se dio a conocer con el seudónimo de La Peregrina, fue candidata a miembro de la Real Academia Española y mereció los elogios de contemporáneos ilustres como el Duque de Rivas, Espronceda, Zorrilla, García Tazara, Bretón de los Herreros, etc. Parece que cayó muy bien Gómez de Avellaneda, y los españoles del siglo XIX, especialmente de la Real Academia Española, ¿no?, parece ser que destacados románticos españoles, como son el Duque de Rivas, Espronceda, Zorrilla, etc., estuvieron de acuerdo con que ella ingrese a la Real Academia Española, pero parece ser que no alcanzó el número de votos adecuado y no pudo ingresar ella en el siglo XIX a la RAE, ¿no?, a la Real Academia Española. No sé si en el siglo XIX hayan ingresado escritoras españolas, porque siempre ha habido esa discriminación en España y en los demás países, por cierto, también, hacia la mujer, como usted sabe, usted conoce este problema. Entonces, parece ser que en caso de ella también, por ser cubana y por ser mujer, doble motivo para no darle el pase correspondiente para que ella ingresara cuando era una escritora consagrada, reconocida, pero por esos prejuicios que existen en todas partes, no pudo ingresar. Acá decimos, aunque fue contemporánea del romanticismo, su verso, perfecto en la forma y manejado con soltura, se mantuvo siempre fiel al neoclasicismo de sus maestros y animadores. Quizá los aventajó a estos en la finura psicológica de algunos de sus poemas y en la delicadeza de sus cantos de amor, pues no en vano era mujer, dice estos escritores. Acá hay un dato que sí puede ser pertinente. Dice, como novelista, es decir, no solamente hizo poesía, sino también novela, doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, como novelista escribió numerosas novelas histórico-románticas de escaso valor, y de ahí su exclusión entre los autores románticos.
desde El mulato Zap, así se llama la novela, El mulato Zap, 1839, la única de acento americano, novela abolicionista en defensa de los negros, que luego omitió en sus obras completas. En su producción dramática es pertinente señalar que tuvo gran éxito, y una de ellas, igual que El mulato Zap, también incide en el tema de nuestra cultura autóctona. Nos referimos a Guatimozín, último emperador de México. Como dato final hacia la labor de esta autora, cuya vida señala la estrecha relación que ha existido entre Cuba y España, e incluiríamos en este trío a México, es que El mulato de Zap, pese a ser omitido por la propia Gómez de Avellaneda en la edición de sus obras completas, ha sido considerada y estudiada por la crítica posterior, puesto que alude a un gran tema de gran trascendencia, en nuestra historia, el de la esclavitud, que persistió en varios países de América Hispana, ya en plena independencia. En el caso particular del Perú, fue el presidente Ramón Castilla quien abolió la esclavitud en nuestro país. Este dato y otros más de igual importancia referentes al siglo XIX los encontramos en la novela del escritor peruano Eduardo González Viaña, El largo camino de Castilla, publicada el año pasado. Coincidentemente estamos en el año del bicentenario de la independencia, ¿no? 1821-2021, es decir, ya estamos en el año del bicentenario, ¿no? Entonces quería preguntarles a ustedes, haciendo un paréntesis, si han leído, porque este es un tema importante, por eso lo he resaltado, es decir, que esta escritora Gómez de Avellaneda publicó en cierto momento esta novela El mulato Zap, ¿no? Que trataba el tema de la esclavitud, es decir, el tema de la esclavitud de los africanos o los negros, como se suele decir, que era sin duda un problema que subsistió incluso durante algunos años ya de la independencia americana, ¿no? Sin embargo, según se dice aquí, cuando editó sus obras completas, omitió el mulato Zap, quizá por razones precisamente polémicas, ¿no? Porque quizá como era ella una americana que vio este problema de la esclavitud en Cuba y lo publicó en un país que había sido el país pues, que practicó el esclavismo, como era España, quizá esto le trajo algunas críticas y por eso prefirió no volver a publicar el mulato Zap en su edición de las obras completas, ¿no? Y bueno, también es interesante esta otra obra que te menciona, que incide en la cultura mexicana, esta novela que se llama Guatimozín, último emperador de México, ¿no? Es decir, último emperador azteca, es decir, la obra estaba ambientada pues todavía en la época del imperio azteca, lo que señala que esta autora estaba al tanto de las cosas, tenía información, ¿no? Bueno, esta es la información que teníamos acerca de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Entonces la consideramos también a ella como parte de nuestra literatura hispanoamericana, y ahora vamos a dar también alguna información sobre otro autor importante que también quien estaba encargado de exponer acerca de este autor ya no está en el curso. Entonces hemos agregado aquí algunas líneas sobre este autor que es conocido por ciertos aspectos que destacamos aquí, que es José Mármol, ¿no? José Mármol, 1818-1871, es decir, vivió en gran parte del siglo XIX, ¿no? Desde la segunda década propiamente hasta 3 antes, ¿no? No murió tampoco muy veterano. José Mármol nació en Buenos Aires en 1818. Hizo estudios de Derecho, pero no los terminó y se dedicó con entusiasmo a la política y asumió las dificultades que ésta trae a un joven que vive en un país
que está en pleno proceso de organización, luego de haber pasado durante siglos en condición de virreinato, dependiente de la lejana y monárquica España, la cual tuvo que dejar sus propiedades, entre comillas, expulsada por la independencia americana. Entonces, José Mármol también es otro autor netamente romántico. A sus 19 años, fíjense ustedes, en 1839, aquí por favor una corrección, es en 1839, repito, a sus 19 años, en 1839, en los inicios de su actividad pública, en oposición al régimen dictatorial de Rosas, José Mármol sufrió su primera detención, que duró 6 días, en que estuvo incomunicado y engrilletado. Como las perspectivas no eran favorables, se marchó al exilio. Es otro autor que vivió la experiencia del exilio. Tomó una goleta francesa que lo llevó a Montevideo, ¿no? Buenos Aires, Montevideo, está cerca. Allí residían exiliados, o sea, ahí a Uruguay fueron varios exiliados, todos ellos autores importantes: Juan Alberdi, Florencio Varela, Esteban Echeverría, a quien conocemos ciertamente, hemos estudiado. Juan María Gutiérrez, también se ha dicho algunas ideas acerca de él. Miguel Cané, ¿no? Todos ellos estaban en Montevideo, y con todos ellos trabó amistad. Allí estuvo 3 años y no se quedó porque se había producido el sitio de Montevideo por tropas de Oribe, amigo de Rosas. Es decir, ya no pudo tampoco estar en Uruguay porque Rosas tenía tanto poder que parece ser que empleó a su amigo Oribe, ¿no?, para sitiar a los exiliados que estaban en Montevideo. Entonces estos exiliados, ¿no?, estos desterrados, se vieron obligados a dejar Uruguay e irse hacia otros países. En el caso de Rosas, marchó hacia Río de Janeiro y residió en este país hasta febrero de 1943, fecha en que salió rumbo a Santiago de Chile. Fíjense ustedes, ¿no? Estuvo primero en Uruguay, luego en Brasil, y luego salió rumbo a Santiago de Chile, pero las dificultades de la navegación le impidieron llegar a su destino y se vio obligado a regresar a su punto de partida. Había vivido en total 13 años fuera de su patria, forzado por las circunstancias, no porque fuera su voluntad, sino porque el tirano Rosas lo exilió a él, como a todos estos románticos que se oponían a la tiranía de Rosas, ¿no?, que se oponían a su dictadura. Y él, fíjense ustedes, Mármol estuvo en Uruguay, estuvo en Brasil, quiso ir a Chile, pero el barco casi naufraga, ¿no? Y esto dio motivo para que en su obra literaria también contara esta aventura del percance que sufrió rumbo a Santiago de Chile, pero como decimos acá, la dificultad de la navegación le impidieron llegar a su destino. Había vivido en total 13 años fuera de su patria. Los años posteriores no fueron muy propicios. Desempeñó ciertos cargos, entre los últimos fungió de director de la Biblioteca Nacional hasta que se vio afectado por problemas a la vista y hubo de retirarse. Murió en 1871, ¿no? La vida agitada que vivió hizo que su obra literaria se nutriera de esta actividad constante, de pasar de un país a otro, perseguido por sus enemigos. Sin duda se identificó con el romanticismo argentino, como la mayoría de sus contemporáneos. Destacó en la poesía, aunque esta última se alimentó en especial de su rechazo a la dictadura de Rosas, ¿no? A modo de anécdota, solía decirse que se volvió poeta para combatir a Rosas, y cuando éste murió, Mármol dejó de serlo, ¿no? Es un caso anecdótico de un escritor. Es decir, Rosas, el dictador, provocaba tanto rechazo que, por ejemplo, en el caso de Mármol, toda su poesía estaba en contra de Rosas. Ese era su único tema.
su tema de todos los días, hasta que Rosas murió. Entonces, murió Rosas y que Mármol ya no volvió a escribir ningún otro poema, ¿no? Su vida en constante exilio lo obligó a dedicarse al periodismo durante todos estos duros años en que había que trabajar y ganarse el sustento para la supervivencia, a la vez que se mantenía atento a las actividades políticas. Es verdad, las personas necesitamos, como en estos tiempos necesitamos vivir, trabajar, salir, nutrirnos, alimentarnos, vestirnos. ¿Y cómo hacían estos escritores realmente románticos, así a ultranza, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran unas actividades que les proporcionaba ciertos dineros necesarios para la vida? Recordemos que estamos en el siglo XIX, no es la situación actual, que también es incluso más complicada, ¿no? Pero en Montevideo fundó 3 periódicos. Esta es una actividad muy importante a lo largo de la historia. Igual hizo Martí también hizo muchísimo periodismo, igual Darío, vivían fundamentalmente del periodismo, ¿no? Más del periodismo que de la literatura. Quizá ahora haya pocos autores que vivan de los libros, pero la mayoría tiene otras actividades, y que los libros que se publican son muy interesantes, muy valiosos, pero lamentablemente ya nos hemos acostumbrado a no comprar libros, o a comprar lo menos posible, ¿no? O como ocurre en San Marcos, muy lamentablemente ya nos hemos acostumbrado a la fotocopia, ¿no? Entonces ya no compramos, y ya no sale rentable ser escritor, porque los libros no se venden, ¿no? Y bueno, se considera que una impertinencia, pero ¿cómo va a ser, no? Si ser escritor también es un trabajo. El escritor es un trabajador con las palabras, crea obras extraordinarias de las cuales luego queda testimonio, como este caso, ¿no? Entonces, siguiendo con Mármol, se volvió popular no tanto por la brillantez de su prosa periodística, sino por la virulencia y la constancia con que atacó a Rosas y sus amigos, de cuya política se volvió más tarde en acusador máximo. También en Montevideo realizó su labor como poeta lírico, dramático y novelista. En esa ciudad publicó, en 1847, 6 cantos del poema El Peregrino, que debió tener 12, compuestos al compás de sus andanzas, y aunque inspirados por el Childe Harold de Byron, completamente autobiográficos y llenos de episodios auténticos, como el de la tormenta en alta mar, que sufrió Mármol a bordo de la goleta Rumanía, que lo llevaba a Chile, pero que tuvo que volver a Río de Janeiro, como ya habíamos señalado, ¿ve? Entonces, esta experiencia del naufragio lo llevó a escribir este poema llamado El Peregrino, ¿no? Que debió tener 12 cantos, pero solamente llegó a 6. Su producción lírica más selecta está recogida en su libro Armonías, 1851, que también se publicó en la capital Uruguay. Vemos que estos escritores argentinos están muy vinculados a Uruguay y a Montevideo. Precisamente allí en Montevideo, en 1844, ojo, publicó la primera parte de Amalia, que es su obra más importante, ¿no? Cuya segunda parte apareció después en Buenos Aires, novela de costumbres y autobiográfica que ha hecho muy popular junto con sus alejandrinos de la famosa Maldición a Rosas el 25 de mayo de 1843, y El nombre de Mármol. Creó también algunas obras teatrales, El Cruzado, que no llegan a un nivel excepcional. La literatura de Mármol fue desigual. Las influencias que se descubren en Mármol son, además de las de Byron, ya citado, Chateaubriand, que es francés, Espronceda y Zorrilla, que son españoles. Todos ellos románticos e influyeron en Mármol. El primero, Byron, que es inglés, ¿no?, lo inspiró a explayarse en magníficas descripciones de la naturaleza americana. De Amalia ya hemos señalado que la primera parte apareció en 1844 en Montevideo y la obra completa en 1855 en Buenos Aires. Esta particularidad obedece a la condición de desterrado del autor,
que solo a la caída de Rosas pudo volver a la capital argentina y completar la edición íntegra de su novela más conocida. Su acción se desarrolla durante la tiranía y por ello constituye un valioso documento para la reconstrucción de dicha época, pese a su apasionamiento y falta de imparcialidad. En ella predominan la acción y la sucesión, a veces truculenta, de escenas en el estilo folletinesco propio de la época. El siglo XIX es el siglo en el que se publican estas novelas en folletines, con los periódicos, ¿no? En la propia Francia también había esta costumbre, así publicaron Dumas, otros escritores, mediante los folletos, ¿no? Amalia está construida como las novelas históricas de Dumas padre, con gran cantidad de personajes y una acción complicada y a menudo lenta. No obstante, la obra despierta interés, ha sido traducida a varios idiomas y ha sido reeditada en varias oportunidades, ¿no? Vamos a ver el tema central de Amalia. Como se ha señalado, el tema central es la tiranía de Rosas. A partir del dictador se le llamaba los federales, a sus opositores se les designaba comunitarios. La novela comienza cuando 6 de los unitarios caen en una emboscada, ¿no? Solo uno, Eduardo, logra escapar, aunque herido de una pierna. Lo salva un hombre unitario también y lo deja al cuidado de Amalia. Ambos se enamoran y se casan en secreto. Eduardo es descubierto y asesinado. Esta novela demuestra la estrecha relación que existe entre el espíritu romántico y la vida de ese momento de hondas tendencias románticas también, ¿no? Entonces, del siglo XIX, una de las novelas que se mantiene, que se estudia, no diremos que tiene muchísimos lectores, pero en todo caso, como ustedes son estudiantes especializados, pues en algún momento pueden ustedes leer también esta novela Amalia de José Mármol, que se sigue editando. Estoy seguro que en esta edición que tengo acá a la vista, que es la famosa editorial Cátedra, que se edita en Madrid, es una famosa edición que siempre tiene estudios preliminares. Estoy seguro que ahí está publicada también Amalia, ¿no? Que es una novela voluminosa, porque allí también está publicado Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Es una buena editorial con estudios preliminares y conviene que ustedes tengan, y seguramente tienen en su biblioteca, o cuando se trate de obras de la literatura en español, sean españolas, hispanoamericanas, pues ustedes pueden adquirir ejemplares de esta editorial. Elianita, ¿qué fue ¿qué pasó acá? Ahí voy. A ver. Bueno, entonces el tema central de Amalia, como se ha señalado, el tema central es la tiranía. Bueno, ya lo leímos esto, ¿no? Ya leímos el tema central. Y ahora vamos con datos acerca de, ahí está, gracias, de este autor, que sí es importantísimo, es muy importante, ¿no? Porque, diríamos, por la labor que cumplió. Vamos a leer algunos datos acerca de este importantísimo autor, que además tiene o escribió dentro de la abundante producción otro gran viajero, ¿no? Gran viajero. Este es uno de los hombres más importantes del romanticismo hispanoamericano, porque pues, hizo una obra no solamente literaria, sino una obra política. Llegó a ser presidente de la República Argentina en su época de mayor progreso, en su época de modernización, ¿no? Y él escribió este famoso libro, famoso y singular libro, llamado Facundo, Civilización y Barbarie, ¿no? Que en realidad es muy extenso, pero este libro en realidad tiene 3 libros, ¿no? Dentro de este libro hay 3 libros sobre 3 aspectos que están relacionados, y todos ellos acerca de asuntos políticos, sociales, biográficos, románticos, etc.
es un clásico de la literatura hispanoamericana, así que si no han leído en algún momento, pues tendrán que leerlo, ¿no? Ya por razones de tiempo quizá seleccionemos algún fragmento para poder acercarnos un poco más y motivar que más adelante ustedes puedan leer el libro completo, ¿no? Sería lo ideal. A mí me tocó en una época también leer este libro para unos exámenes, y me acuerdo que es un libro más bien complejo, ¿no? Un libro muy especial. Bueno, Domingo Faustino Sarmiento, poesía, teatro y novela acusan con mayor claridad las líneas principales de nuestro movimiento romántico. Y sin embargo, quien mejor lo encarna no es un poeta, sino un prosista que nunca ensayó el drama ni la novela. ¿Ve? Es decir, se dio lujo Domingo Faustino Sarmiento de dejar de lado los géneros tradicionales de la literatura, y la obra que hizo en realidad, hasta ahora se discute qué es exactamente. ¿Es un ensayo? ¿Es una biografía? ¿Es un libro de ciencia política? ¿Es un libro multifacético o poliforme? Por eso digo, es un libro singular, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento tenía el ímpetu romántico pleno, la energía de la imaginación y el apasionado torrente de palabras, junto con la vivaz percepción de los hechos y rápido fluir del pensamiento. Con todos estos dones no se resignaba a ser mero escritor, solo pensaba en servir a su patria argentina. Esto es algo que hay que subrayar, el cariño que tenía, ¿no?, a su patria argentina, a Chile, donde estuvo también él exiliado, expulsado por Rosas. Incluso Rosas mandó a un emisario para que volvieran con él a Buenos Aires, cosa que no es decir que tiene un nombre propio, ¿no? Es una figura que puede darse en ciertos casos. Entonces, solo pensaba en servir a su patria argentina, a Chile, repito, donde él estuvo, trabajó, a toda la América española. Educar fue pasión suya. Él decía, gobernar es educar, ¿no? Un hombre así realmente hizo mucha obra. La más temprana, educarse a sí mismo y educar al pueblo. En la infancia y en la adolescencia trató de adquirir conocimientos, luchando contra la pobreza de su familia venida menos en su anticuada provincia montañosa de San Juan, y logró darse el tipo de educación que necesitaba, según sus propósitos. Tuvo que estudiar latín, que le interesó poco, pero le dio, dice Sarmiento, un instrumento valioso para la adquisición del francés y del inglés. Leyó todo lo que pudo encontrar de filosofía, de historia, de doctrinas políticas, de pedagogía. Como no podía dejar de leer cuanto cayera en sus manos, se leyó además la Biblia y muchos libros de religión. Cuando apenas contaba 14 años, sabía matemáticas suficientes para aprender el arte de la agrimensura, ayudando al ingeniero francés Barrault. Como hombre del siglo XIX, tuvo la veneración de las ciencias de la naturaleza. A los 15 años empezó a enseñar, adoctrinando a gentes campesinas junto a su tío el sacerdote José de Oro, a quien ayudó a construir una escuela y a reconstruir una iglesia herida por el rayo. Estas cosas solo pasan en nuestro continente, ¿no? No fue precoz en su vocación literaria. Después de muchos cambios de lugar y de trabajo, comenzó a escribir a los 28 años y sus motivos fueron políticos. Fundó su primer periódico, El Sonda, en San Juan, para combatir por la libertad y el progreso. Tuvo que salir desterrado y se estableció en Chile, otro desterrado más. Ahí atrajo la atención de Manuel Montt. Ojo con este nombre, Manuel Montt. Allí atrajo la atención de Manuel Montt, este es un chileno, ¿no?, estadista de larga mirada, a quien no le puso temor la idea de encomendar
a este maestro autodidacta argentino la organización de la primera escuela normal de América del Sur. Vean ustedes, entonces Chile fue un país desde ese punto de vista muy inteligente en cuanto a su política de atracción de personalidades, de científicos, de escritores, de pensadores como el propio Andrés Bello, ¿no? Entonces los chilenos acogían a gente de fuera, como es el caso de Andrés Bello, que fue el gran constructor de Chile. Pero Manuel Montt, del chileno del siglo XIX, un estadista, también un gran político, él no tuvo ningún problema en encargarle la organización de la primera escuela normal de América del Sur a este personaje argentino, que además no tenía estudios en la universidad, sino que simplemente se había hecho maestro de manera autodidacta, por sí mismo, ¿no? Al lado de su tío, que era un sacerdote. Entonces a él le encargó Manuel Montt, y como se dice en términos coloquiales, Manuel Montt le echó el ojo a Domingo Faustino Sarmiento. Se dio cuenta que era un hombre, era un vendaval en sus actividades, un hombre, una capacidad extraordinaria de trabajo, ¿no? Habría que ver qué otros presidentes tuvieron esos perfiles, y entonces se quedó en Chile. Para entonces ya escribía en los periódicos, en la etapa en que está en Chile, ya escribía en los periódicos principales de Chile, y tomaba parte en la querella de clasicistas y románticos. Y aquel año fundó además el primer diario de Santiago, con el característico nombre de El Progreso. Fíjense, un argentino que va a Chile y ahí funda el primer diario de Santiago. Vean qué involucrado estaba, no solo con su propio país, sino incluso con Argentina, de modo que con Chile, perdón, de manera que apenas se estableció, tuvo cierta estabilidad, tuvo el apoyo de Montt, e inmediatamente también, ya vemos, se incursionó por el campo del periodismo, ¿sí? Periodista, político, maestro, presidente de la República, en fin, un hombre múltiple, de una gran capacidad de trabajo. En el siglo XIX, si quisiéramos compararlo con alguien, con la excepción de que no fue presidente, ha sido un hombre tan laborioso en su trabajo, don Ricardo Palma, ¿no? Que también tuvo una existencia larga, pero en cambio Domingo Faustino Sarmiento no tuvo una vida tan longeva como la de Palma, pero hizo obra extraordinaria. De ahí en adelante, y durante toda su vida, tuvo siempre entre manos 2 o 3 o más tareas a la vez. En 1845, ojo, emprendió el estudio sistemático del despotismo en la Argentina, a propósito de Rosas, sin duda, ¿no? Escogiendo como asunto la vida de Aldao, el fraile convertido, e inmediatamente después publicó Facundo, vida del feroz caudillo de La Rioja. Por ello recibió de Alberdi, en momento de irritación, el mote de Plutarco de los bandidos, porque escribía sobre así personajes controversiales. La biografía de Facundo Quiroga iba precedida por una descripción de la Argentina, especie de ensayo de geografía humana, donde trató de discernir las causas de la enfermedad social del país, la tiranía engendrada por la anarquía. Al final del libro iba el estudio de la situación política. Allí demostraba que era inevitable la caída de Rosas y de todo el sistema del caudillaje, al cual sucedería la reconstrucción orgánica. Era una profecía sorprendente, se cumplió pocos años después. Este libro poderoso es la obra maestra de su tiempo en América. Ha sido la obsesión de muchos lectores cuya preocupación esencial es el problema de las causas y los remedios de los males que ha padecido y padece nuestra América, ¿no? Entonces, como vemos, es un autor extraordinario. Por eso decíamos momentos antes que en este libro hay 3 libros. Un primer libro sería la descripción de la realidad argentina, ¿no? Las características geográficas, todos los aspectos físicos de la pampa argentina, en primer lugar. Luego viene la biografía de uno de esos caudillos, que fue el modelo de Rosas,
caudillo, tirano llamado Facundo Quiroga, y en la tercera parte hace un estudio de la situación argentina, y ahí es donde él pronostica que el gobierno de Rosas va a caer dentro de poco tiempo, y así ocurrió. Además, el libro se escribió de manera muy curiosa, ¿no? Porque el libro se fue haciendo paralelamente es decir, él iba escribiendo y el libro se iba publicando en los periódicos, ¿no? Día tras día iban apareciendo las páginas que a la larga, diríamos, llegarían a formar parte de este libro, porque es un libro tan complicado, en este sentido que tiene partes diferentes, es un ensayo, pero a la vez es un libro de sociología, de política, de biografía, vida de Juan Facundo Quiroga, por ejemplo. Aquí en esta edición es una edición recomendable, hecha por Roberto Gianni, de Editorial Cátedra. Acá, por ejemplo, quien ha hecho la edición nos dice que, por ejemplo, esta página que tengo acá a la vista se había publicado en mayo del año 14, probablemente, ¿no? La referencia. Pero ya luego viene el capítulo en sí mismo, que es la vida de este caudillo, y tiene una suerte de epígrafe en francés, no lo puedo traducir, no, sería complicado, pero luego ya ingresa a través de su prosa, ingresa a hablar de este viajero. Por eso digo, este libro hay que leerlo con calma, y además con toda la información previa de saber que es un libro que analiza diferentes aspectos de la realidad argentina principalmente. Pero allí él plantea, el subtítulo es interesante, el libro también tiene, desde ese punto de vista, tiene esta característica, ¿no? Tiene una especie de dos títulos. Uno le llaman Facundo, como dice acá en esta edición de Cátedra, Facundo, simplemente el nombre del tirano cuya biografía realiza Domingo Faustino en este libro. Pero en la página más importante, con los datos, allí pone Facundo, civilización y barbarie, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco por qué el libro se llama así, Facundo, civilización y barbarie, y no simplemente Facundo. Se llama Facundo en primer lugar porque está la biografía de este tirano llamado Facundo Quiroga, ¿no? A quien Sarmiento atribuye, diríamos, los males políticos de Argentina por la tiranía a que sometió a su país, ¿no? Entonces, por estar centrado en este personaje protagónico, se llama Facundo. Pero luego Sarmiento plantea también un subtítulo que es Civilización y Barbarie, como una oposición, ¿no? Una oposición que se estaría dando en nuestro continente, en nuestros países hispanoamericanos. Pues es interesante acercarse a este libro, porque diríamos que con la experiencia de viajes, con la experiencia de educación, de autoaprendizaje, Sarmiento aprendió muchísimo, porque además viajó por Europa, estuvo en Estados Unidos, se recorrió América. Es un hombre extraordinario, ¿no? De un dinamismo realmente así fuera de serie, y ahí él llegó a estas ideas que llegaron a tener una gran importancia en el siglo XIX. De todo este aprendizaje, Sarmiento se planteó la siguiente oposición. Él dijo, acá América tiene dos caminos, o el camino de la civilización o el camino de la barbarie. El camino de la civilización tiene como modelo a Europa, principalmente a Europa, y también a Estados Unidos, porque él estuvo también en Estados Unidos, es decir, los países más desarrollados, más avanzados. Y la otra es la barbarie que es la dictadura, la tiranía, ¿no? Entonces, por eso el libro tiene este subtítulo, porque plantea
esta oposición que se estaría dando, es decir, que nuestros países estaban o por un camino o por el otro. De los países hispanoamericanos diríamos que en el siglo XIX, incluso esto comprende hasta el XX, pero el siglo XIX, quizá uno de los países que más se modernizó fue Argentina. ¿Por qué? Porque eligió, diríamos, pero esto lo decimos con cuidado y hay que entenderlo bien, progresó efectivamente porque tuvo una política, especialmente cuando Sarmiento fue presidente, tuvo una política de puertas abiertas a la migración europea, ¿no? ¿Por qué se dio esta migración europea en el siglo XIX? Porque Europa estaba en crisis, por las guerras, por las pobrezas, las pandemias de aquella época. Entonces muchísimos europeos, italianos, franceses, alemanes, españoles y de otras partes del mundo vieron así en el horizonte que había un país, un gran país, prácticamente despoblado. Ese país despoblado era Argentina. Y su presidente, Domingo Faustino Sarmiento, ofrecía, diríamos, recibir generosamente, en términos muy positivos, a todos aquellos que vinieran a vivir y a construir este gran país. Por eso es que se dice que hay mucha semejanza entre lo que ocurrió en Argentina en el siglo XIX y lo que ocurrió también en el norte de nuestro continente, en los Estados Unidos, cuyo presidente juramentó ayer o anteayer. Igual pasó en Estados Unidos, el mismo proceso. El gran espacio que tiene Estados Unidos era un espacio despoblado prácticamente, ¿no? Con pocos seres que eran autóctonos. Entonces, ¿qué hicieron ahí también los ingleses? Se vinieron por oleadas, oleada tras oleada, y se apoderaron de ese país, ¿no? Se hicieron dueños de ese país hasta llegar a la época en que su presidente, el presidente que acaba de cesar, quería poner ahí una muralla para que los hispanoamericanos, los mexicanos, etcétera, no entraran a Estados Unidos, como si ellos fueran dueños de ese país, cuando lo que hicieron fueron apoderarse de ese país en el siglo XIX. Bueno, en Argentina también se dio un proceso semejante, es decir, se vinieron oleadas, centenares y millares de europeos que estaban en la pobreza, estaban en la miseria. Entonces migraron, ¿no? Migraron en grandes cantidades, poblaron a este gran país despoblado que era Argentina, y de paso, con esa política de apertura a la migración europea, Sarmiento, por otro lado, como ya hemos señalado, ¿no? En cambio, propició que desaparecieran los gauchos, ¿no? Porque el país se llenó de extranjeros, lo dice el propio poema Martín Fierro, ¿no? Y principalmente se vinieron los ingleses, que eran los enemigos de los argentinos, ¿no? La prueba está que en el siglo XX, el siglo pasado, un siglo que ustedes ignoran, pero el siglo pasado sí hubo una guerra entre, y por sus estudios históricos lo conocen, entre Inglaterra y Argentina, la famosa guerra por las Islas Malvinas, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que ocurre en el siglo XIX, y por eso Argentina se llenó de europeos, por eso se dice es el país más europeo de América del Sur, uno de los más europeos junto con Uruguay, ¿no? Aunque también en Brasil hay mucha migración europea. Entonces vinieron estas oleadas de migrantes europeos, los gauchos desaparecieron en la práctica, ¿no? Por eso es que el libro de José Hernández Martín Fierro es un libro que da testimonio de este sector de la población argentina que desapareció en el siglo XIX. Esto hay que ponerlo en el pasivo de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Y también desaparecieron los pocos indios que había, prácticamente ya no quedan ahora, pues también habían culturas autóctonas muy poco desarrolladas, ¿no? Entonces Sarmiento se aprovechó de toda esta situación, diríamos, favorable para su punto de vista, de apoyo a la migración europea, y por eso Argentina se pobló de italianos, españoles, franceses, alemanes y seguramente de otros países, ¿no?
cuando uno va, especialmente cuando uno va a Buenos Aires, ve ese aspecto. Aunque ahora, esta última vez que he ido, no he visto ya a Argentina tan europeizada, ya por los problemas que ha venido después, ya económicamente Argentina ha retrocedido, lamentablemente, pero sigue siendo un gran país, ¿no? Y bueno, uno de los que contribuyó a ese desarrollo, a esa modernización de Argentina fue pues Faustino Sarmiento, a quien estamos siguiendo en su recorrido, ¿no? 3 años en Europa, estuvo 3 años en Europa, 1845-1848, 3 años en Europa y en los Estados Unidos, estudiando las nuevas orientaciones de la enseñanza, dieron como fruto 2 nuevos libros, de la educación popular, 1849, y viajes, también en 1849. Como respuesta a los absurdos ataques que le dirigían los partidarios de los caudillos, Sarmiento había escrito en 1843 Mi defensa. Al regresar, tenía también oposición en Chile, claro, había gente que no lo quería, decía, ¿cómo este argentino? ¿Qué hace aquí? ¿No? Pero no, él hizo mucha labor también en Chile. Al regresar a Chile lo desarrolló y lo convirtió en Recuerdo de Provincia, 1850, libro que contiene su autobiografía, junto con descripciones ya vigorosas, ya pintorescas, ya delicadas, de la vida común en su tierra natal y espléndidos retratos como el de Domingo de Oro. Quizá este libro es rescatable, Recuerdo de Provincia, de Domingo Faustino Sarmiento, porque es un poco la historia de su propia vida, de su aprendizaje, de su autodidactismo, de su pasado en una provincia argentina. ¿Sí? Él no era porteño, no era de Buenos Aires, no, él es un hombre que vino del norte de este gran país que es Argentina, pero supo, diríamos, ocupar un sitial importante y fue el hombre que impulsó la modernización e hizo que Argentina realmente se convirtiera en una gran potencia, y esto repercutió en lo cultural, porque se vino muchísima gente importante, y entonces aparecieron también grandes librerías, por ejemplo, ¿no? Y como anécdota les contaré que el año pasado, estuve por allá por Buenos Aires y fuimos a la librería El Ateneo, ¿no? El Ateneo, que es en realidad el Ateneo es hermoso, quizá ustedes también alguna vez hayan ido o vayan a ir, pero en realidad el Ateneo es un teatro, ¿no? Bueno, fue un teatro originalmente, y luego ahora es una librería importantísima con varios pisos, pero no ha dejado de ser un teatro al mismo tiempo. Y leía que ahí en ese famoso lugar llamado el Ateneo, el Teatro Colón, en esos lugares Rubén Darío, personaje que hemos estudiado en el curso, pues se hizo mucho más popular. Ahí se hacían las reuniones, toda esa gran popularidad esa de Darío, la plenitud del modernismo, la publicación de prosas profanas, se hizo en ese ambiente del Ateneo, ambiente histórico, y es una hermosa experiencia estar allí porque uno entra, ¿no? y entra a una librería, y uno recorre la librería, y de pronto si uno sube allí al último piso, desde ahí uno tiene la perspectiva de que uno ha estado también ahí dentro de una sala de teatro, ¿no? Es una cosa sí, muy maravillosa, una experiencia de este gran país. A fines de 1851, Sarmiento se une al ejército de Urquiza. Igual, miren, también en el campo de las armas era un hombre que iba en la primera fila, ¿no? Se une al ejército de Urquiza, que marcha desde Entre Ríos para luchar contra Rosas en Buenos Aires, y asume el papel de boletinero oficial de la campaña, ¿no? El que daba los boletines. Estuvo presente en la batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852, donde quedó finalmente derrotado
el dictador, y narró sus experiencias en un libro muy original que se llama Campaña del Ejército Grande, ¿no? Entonces, esta fecha es importante, esta batalla es importante, es la famosa batalla de Caseros, así se llama la batalla, ¿no? Así como acá tenemos la batalla de Arica, la batalla de Tarapacá, allí es el 3 de febrero del año de 1852, allí, diríamos, los unitarios, los románticos, entre ellos Sarmiento y todos los otros que pudieron estar allí, derrotaron a este dictador Juan Manuel Rosas, y él, Sarmiento, como no puede ser de otra manera, narró pues sus experiencias en este libro. Se había alcanzado la meta al parecer, continuamos, pero Sarmiento se separó de Urquiza, en quien hallaba todavía demasiados rasgos de caudillo, y regresó a Chile. Fíjense, ayudó a que salga, a que termine la dictadura, pero tuvo ese gesto, ¿no? No estuvo de acuerdo con Urquiza, pensó que Urquiza iba a ser otro caudillo, entonces él se volvió a Chile, como si Chile fuera su país, porque tenía un sitial, tenía un lugar que se lo había ganado con su trabajo, con su aporte a la sociedad chilena, ¿no? Bueno, al fin volvió en Buenos Aires en 1855 para comenzar su larga carrera de constructor de la nación, el más grande que en su especie ha conocido América. Su carrera abarcó muchas campañas en la prensa y en el Congreso. 2 años de gobierno en San Juan, ¿no? Porque ellos tienen el sistema de las provincias que tienen su propio gobierno, el sistema federal. Entonces estuvo 2 años de gobierno en la provincia de San Juan, 3 como ministro en los Estados Unidos, fíjese usted. Estuvo también en Estados Unidos, claro, como ministro de algún ministerio argentino, pero estuvo allí en los Estados Unidos. 6 como presidente de la República. Este periodo es importante, tomen nota de él, 1868-1874. Y observen que es en ese periodo que se publica el Martín Fierro, exactamente en 1872. ¿Ve? ¿No? Entonces, y causa un gran impacto, porque ahí lo que hace José Hernández, de quien también vamos a hablar, ¿no? José Hernández, como él mismo lo señala, publicó el Martín Fierro para protestar con la voz del propio gaucho, ¿no? Para protestar por la política de exterminio que lamentablemente había practicado Sarmiento con respecto a los gauchos. Entonces, ¿qué hizo con los gauchos? A los gauchos los levaban, es decir, venía gente del ejército, y a los gauchos que vivían allí una vida campestre, una vida nómade, los levaban, ese es el término, levar, tomar como si fueran prisioneros a estos gauchos, y los llevaban a la frontera a pelear contra los indios. Eso es lo que hicieron con Martín Fierro, eso es lo que cuenta José Hernández en esta obra maravillosa, de la cual creo que hablaremos también en la próxima clase, ¿no? Entonces, bueno, decimos aquí que en este periodo es que aparece esta obra Martín Fierro, y esto parece que hace, bueno, transcurren los años y José Hernández publica una segunda parte, pero ya en 1879. En ese lapso la situación ha cambiado mucho, entonces ya la segunda parte del Martín Fierro ya no es tan polémica, ya no es tan beligerante con respecto al gobierno, ¿no? Ya las cosas han cambiado y ya la visión que se ofrece del gaucho es una visión menos cuestionadora, pero sin duda es la visión de un grupo humano que sufrió muchísimo, ¿no? Y eso es lo que revela de manera extraordinaria el Martín Fierro. El prodigioso catálogo de sus hazañas comprende centenares de escuelas y bibliotecas, observatorios astronómicos, jardines botánicos y zoológicos, parques, carreteras, ferrocarriles, barcos, líneas telegráficas, inmigración, hasta nuevas ciudades. Tuvo parte en toda contienda
cuyos motivos fueran la libertad y la justicia y sobre todas las cosas la regeneración del pueblo mediante la educación. La guerra de 3 países, Brasil, Uruguay y Argentina, contra Paraguay, ¿no? Fíjense, 3 países que se juntaron, 3 países poderosos, Brasil, Uruguay, Argentina, se juntaron, se unieron para combatir ¿contra quién? Contra Paraguay, ¿no? Y entonces él estuvo también en esa guerra, llegó a su término, mientras él gobernaba, terminó esa guerra, y a su gobierno se le pidió que formulara sus demandas territoriales. La inmortal respuesta la dio su ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Vega. La victoria no da derecho, es decir, que por lo menos en esa guerra, Sarmiento renunció al derecho de apropiarse de una parte del territorio paraguayo, como en cambio sí ocurrió, recuerden ustedes, en la Guerra del Pacífico, por 1879-1883, la guerra de Chile contra Bolivia y Perú. En cambio los chilenos le quitaron territorio a Bolivia, le quitaron el mar a Bolivia, le quitaron Antofagasta, si no me equivoco, le quitaron el mar, Bolivia se volvió un país mediterráneo, y también a nosotros nos quitaron Tarapacá, nos quitaron Arica, nos quitaron Tacna, ¿no? Vean ustedes qué política tan negativa realmente, quitar territorio a un país, ¿por qué? ¿No? Parece algo inconcebible, pero eso ocurrió pues en pleno siglo XIX, ¿no? Escribió mucho, tanto después del destierro como antes, toda clase de textos sobre los más diversos asuntos de personas. A su periodo inicial pertenecen sus 3 libros mejores: Facundo, del que ya hemos dicho algunas palabras, Recuerdo de Provincia y Viajes, ¿no? Esos serían sus 3 libros más importantes. Facundo es un libro polémico, es un libro sobre la realidad política, sobre la realidad de Argentina y por extensión de América durante ese periodo. Luego Recuerdo de Provincia es un libro autobiográfico, y luego un hombre que ha viajado tanto como Sarmiento, ¿no? Pues sin duda leer estos libros es un gran aprendizaje. Decimos aquí Facundo, Civilización o Barbarie, miren, apareció en 1845, es un libro singular en el contexto de la literatura hispanoamericana de todas las épocas. Primero se publicó en forma de folleto, es lo que había dicho, en 1845, mediante 25 entregas. Estas 25 entregas constituyen la verdadera edición príncipe de la obra. Entenderlo de esta manera como matriz textual explica generalidades y particularidades de la obra, en la que cobran sentido elementos expresivos y de compromisos propios del discurso periodístico. Entonces, el origen de este libro es un origen periodístico, como ha pasado con muchas obras, ¿no? Que nacieron de la recopilación de artículos que se habían publicado en los periódicos. Es el caso, por ejemplo, para mencionar un solo caso, el caso de Mariátegui. Su libro famoso, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, no son sino, ese libro tan fundamental no es sino la recopilación de los ensayos que había publicado también Mariátegui en diarios y revistas de la época, entre ellos su famosa revista Amauta, ¿no? De manera que, en ese sentido, Sarmiento fue un precursor en el siglo XIX de ese tipo de obras hechas así al calor del periodismo y que luego pasan a formar parte de la literatura, ¿no? Hecho esto que hará tener más en cuenta la relación que guarda el estilo de Sarmiento con sus orígenes y práctica periodística. Este sistema expresivo explicaría detalles que van desde lo semántico hasta lo paratextual. Para concluir con esta compleja historia editorial de Facundo, Civilización o Barbarie, cabe decir que se publicaron varias ediciones con enmiendas y correcciones hechas por el propio autor, y en cada edición varía el título y los contenidos del libro. En 1889 aparece Facundo en el tomo 7º de la edición de obras completas, ya cuando ha fallecido Domingo Faustino Sarmiento. Esta edición estuvo a cargo de Luis Mon, ¿no? Que hemos citado antes a un Mon, y por primera vez el texto se haya dividido en 3 partes, división esta que subsistirá
en casi todas las ediciones posteriores. La arbitrariedad y la falta de unidad de criterio que caracteriza esta edición subsiste en las que se han tomado este modelo. En cuanto al género al que pertenece Facundo, Civilización y Barbarie, no es un libro fácil de clasificar, es un volumen de combate que surgió en el periodismo como un apremiante deseo de contribuir a la caída del tirano Rosas, pero a la vez es un estudio de la República Argentina en sus características físicas, sociales. Se vale la biografía para estudiar al tirano Facundo Quiroga, quien fue modelo de Juan Manuel Rosas, a quien también fustigó en su caída y contribuyó a que dejara el poder. Bueno, aquí nos vamos a quedar por hoy y continuamos con los temas pendientes la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Espero que hayan podido atender a los datos que hemos proporcionado sobre estos importantes autores del siglo XIX. Han estado presentes Garriaso, Sí, la señorita Dunker, Garriaso, la ¿alguien más? Dunker, sí, el señor Retamoso. Y el señor Retamoso. Listo. Hasta luego, profesor. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta ya nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta Buenas luego, tardes. muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego, un gusto escucharlo.